Según el embarazo, los reservatorios vivos asociados a estas van a diferenciar sobre todo entre lo más común, que es el desprendimiento prematuro de la placenta y la placenta previa, y considerar el manejo de todas estas hemorragias y conocer las complicaciones de la hemorragia. Pasa a la siguiente. En el temario, lo que vamos a ver hoy día, pasa a la siguiente. Unos conceptos previos sobre el impacto que tiene pasa lo siguiente, la hemorragia en la salud fetal, en la salud materna, más que la fetal. La fetal, el DPP mata al bebé. La placenta previa no mata al bebé, produce anemia crónica en la madre y podría matar a la madre si fuera una hemorragia tremenda sin solución, porque no pasa, ¿no? El 5% de los embarazos se produce hemorragia anteparto. De estas, el 1.2%, miren, es bajo. Son por placenta previa, el 1% por TFP y el 2.8% por causas indeterminadas, ¿no? Son responsables de 20-25% de las muertes perinatales. 6% de todas las muertes maternas en el mundo son debidas a TFP. La placenta previa es la mayor causa de hemorragia en la zona mitad del embarazo. Y primera causa de muerte materna en el Perú es la hemorragia en la zona mitad del embarazo, según el boletín epidemiológico de la semana 19, no lo he actualizado. Pasa a la siguiente. ¿Ya? ¿Cómo se define la hemorragia en la zona mitad del embarazo? Es cualquier sangrado que se produce después de la semana 22. A la segunda mitad parecía, bueno, que fuera a partir de la semana 20, 21, ¿no? Pero no, porque termina la etapa del aborto. Por eso es que cuando hablamos de esta mitad del embarazo, siempre nos referimos por encima de las 22 semanas, ¿no? En la mitad llega hasta la segunda 22. 22, 6 días. La causa más frecuente, hemos dicho, es la placenta previa y el DPP. Y menos frecuente, pero también entra dentro de esta. Pasa. Esta hemorragia es la autouterina, la masa previa y la ruptura del seno normal. Pasa a la siguiente. Sí, son. Hay alguien que no entiende. Hay que tener en cuenta que en las hemorragias seguramente no puede haber hemorragias de causa obstétrica y causa ginecológica. La obstétrica ya hemos dicho, que es la placenta previa, el DPP, la autouterina, la masa previa, la ruptura del seno vaginal. El inicio del trabajo de parto también puede ir con una pequeña hemorragia, pero es una pequeña hemorragia. Generalmente tampoco un coso se tiene con sangre, que a veces también saca un poquito de cuello a la risa, pero es una cosa controlable, ¿ya? Y puede haber desgarros cervicales producidos durante el trabajo de parto, antes del crucido, todavía estás en el embarazo, producido a veces por poco fuera de tiempo de las madres, ¿no? Contactos a veces iatrogénicos, sobre todo cuando se pretende dilatar por el dedo del cuello, ¿no? Es una costumbre antigua que ya cada vez se ve menos, ¿no? Pero antes no hay que apurarla y metías el dedo y obviamente va a sangrar. Y hay sangrados de causa ginecológica, ¿no? Como por ejemplo procesos infecciosos vaginales que producen úlceras epicélicas y pueden sangrar. Puede haber tumores, infecciones como pólipos, miomas, neoplasias, el cáncer o embarazo se ve y pues provoca sangrado. A veces hay pólipos abortivos en pleno embarazo, provoca sangrado, o miomas abortivos en pleno embarazo, también provocan sangrado. También puede haber traumatismos en genitales, ¿no? O puede ser extragenitales, como un golpe. Es más raro ver esto, ¿no? Pero a veces puede suceder que te lastimas joven. Por ejemplo, la bicicleta, ¿no? El tubo de la bicicleta, ¿no? Cuando una mujer monta en bicicleta de hombre que tiene. ¿Por qué creen que la bicicleta de la mujer no tiene tubo? ¿No? Pero curiosamente en los 80, no, en los 70, no sé, en el siglo pasado que es. Salió una bicicleta de timón alto,
con cambios, y los cambios para mujer sin tubo, y los cambios eran adelante, ¿no? Entonces tú hacías los cambios, esas bicicletas monas, eran muy... y se veía traumatismo porque frenaban bruscamente y caías y las chicas contra la palanca de cambio, ¿no? Y llegaban con traumatismo de pulso. También hay traumatismo fruto del coito, ¿no? A veces de casos importantes. Y las varices vaginales que no son infrecuentes en el embarazo, pueden haber y a veces se pueden romper. Pasa a la siguiente. Entonces vamos a hablar ahora sobre la placenta previa, ¿no? Pasa a la siguiente. Que simplemente la definición es la placenta que tapa el fluido cervical. Simplemente eso. O sea, puede ser una pequeña porción, puede ser que la placenta esté en forma de armadura o como fuere, o solo un borde, pero si tapa el OSI, es una placenta previa. ¿Ya? Antiguamente se hablaba de placenta de inserción de parcial, total, parcial, marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque no había diagnóstico de la placenta previa. Ecográfico, pues no había ecografía. Entonces, ¿qué sucedía? La placenta previa se diagnosticaba, ¿no? A veces ya iniciaba trabajo de parto con cuello abierto, multípara, y metías el dedo, o hacías el tacto, y la fase clásica era se tacta colchón placentario, cosa que era bien peligrosa porque podía desencadenarse un sangrado tremendo. Entonces, a veces en trabajo de parto, se agacha el cuello, cuando tú sentías parte del cuello, sentías placenta, y en la otra parte sentías la cabeza, decía placenta previa parcial. Si solo sentías colchón placentario total, ya sentías la placenta en el borde, marginal. Pasa a lo siguiente. ¿No? Entonces, hay una placenta, pasa a lo siguiente, lo mismo, que puede estar, no tapa el orificio, pero toda placenta que no tapa el orificio, pero se ubica hasta 20 milímetros del OSI, es placenta previa inserción baja, ¿no? Placenta previa inserción baja. Entonces, toda placenta que cubre el orificio es placenta previa, ya no sabe total, placenta previa. Y la placenta que está a menos o hasta 20 milímetros del OSI, placenta de inserción baja. ¿Ya? Antiguamente, esto ya lo expliqué, pasa a la siguiente. También había, cuando apareció la ecografía, y se veía que el OSI es un punto en la ecografía. Entonces, si la placenta era tapada totalmente, era placenta previa. Si la placenta llegaba hasta el margen, ¿no? O sea, hasta el mismo borde, o sea, pero hasta menos de 20 milímetros decía marginal. Pero si pasaba de los 20 hasta los 50 decías lateral. Esos términos. Se los digo para que puedan escucharlos. Ya eso pasó la historia, ya, porque aquí se mostró la evidencia de que la placenta de inserción lateral, la que está insertada, del OSI a 50 milímetros, o sea, mejor dicho, de 20 a 50 del OSI, no tiene impacto en el sangrado, o sea, esto puede generarse, no hay sangrado, no tiene impacto en la evolución del embarazo. En cambio, la placenta que sí está de 20 milímetros al OSI para abajo, sin taparla el OSI, sí puede tener repercusión en la evolución del embarazo. Ya, esto lo llamamos a la historia. Acá pueden ver, o sea, este es total, ¿no? Y acá, esta es la placenta previa parcial, como acá tiene que haber tacto. Y aquí está la placenta previa marginal, y aquí está igual. Y si estaba más lejos, de 20 para arriba era lateral. Pasa a la siguiente. Entonces, en conclusión, solo tiene que saber que la placenta previa es cualquier situación que tapa el óseo. Cualquier porción, sea en herradura, sea un borde, si tapa el óseo, es placenta previa. Y la placenta previa es inyección baja,
es hasta 20 milímetros del óseo. Incidencia 1 en 200 partos, causa el 20% de la muerte en el tercer trimestre. Pasa al siguiente. Esos son los factores de riesgo, ¿no? Antecedente de emergencia previa, antecedente de parto por cesárea, embarazo múltiple, multiparidad, edad avanzada, diferente infertilidad, aborto previo, antecedente de procedimiento clínico vaquito uterino, tabaquismo, consumo de cocaína, ser más efecto masculino y la rosa tendencia blanca. ¿Ya? Tiene que ver mucho, como verán acá, antecedente de cesárea previa, ¿no? Y el antecedente de cicatriz en el útero es un factor de riesgo en la aparición de la placenta previa. ¿Ya? Y entonces, porque la placenta busca el mejor lugar de inserción, donde obtenga mejor vascularidad, por eso migra y no va donde normalmente se inserta la placenta, es fúnico posterior. Ese es el punto de inserción. Pero si encuentra, eso se moviliza. Pasa a la siguiente. Bueno, la fisiopatología, o sea, puede darse con la presencia de áreas óptimas del endometrio donde no encuentra buena vascularización y por eso migra a otra. La otra posibilidad es que necesita mucha superficie para insertarse, ¿no? Ya en úteros de pacientes multíparas, en que la fibra muscular se genera, todos son úteros mucho más extendibles y todo eso, entonces la resolución de esa zona puede estar subóptima sin buscar una mejor zona que se moviliza. En el múltiple, por ejemplo, porque falta sitio, ¿no? Entonces una de las placentas puede hacerse previo, o la placenta es demasiado grande y llega a tapar también el óseo. Vamos a ver el siguiente. Las recetas clínicas, el sangrado de toda gestante que tiene más de 22 semanas. La primera cosa que hay que pensar es en placenta previa, ¿no? 10 a 20% del sangrado está asociado a contracciones uterinas. Y la sospecha lo más importante de acá es que el sangrado es indoloro. O sea, generalmente no hay dolor y arroja sangre. La otra gran importante es que el sangrado es rojo rutilante, es sangrado nítido. Rutilante significa que brilla, entonces rojo. Ya. Un tercio de las gestantes sangran antes de las 30 semanas, un tercio de 36, 20% por primera vez en más de 36 semanas, o sea, términos. Y 10% llegan a términos sin sangrar, ¿no? O sea, una persona fría podría llegar a términos y no sangrar. Ahora, cuando la paciente se será anterior, con paciente previo y a término sangra, entonces, o sea, que haga sus casos porque a veces hay acretivo placentario, ¿no? Está muy agarrada la placenta y por eso que no sangra. Pasa a la siguiente. El diagnóstico básicamente se hace por ecografía, ¿no? El estudio ecográfico transabdominal te puede revelar la placenta previa. Cuando la placenta es anterior, es fácil ver que es previa. El problema es cuando la placenta previa es posterior. A veces por la ecografía abdominal no se ve adecuadamente y hay que recurrir a la ecografía endovaginal para ver si cubre o no cubre el óseo, ¿no? Y si no cubre el óseo, ¿a qué distancia está el borde de la placenta al óseo? Para clasificarla si es inyección baja o no es inyección baja, ¿no? Si está más de 20 milímetros del óseo, no es inyección baja. Si está a menos de 20, es inyección baja. Pasa al siguiente. Acá verán de la ecografía, ¿no? Esta es la placenta, acá está el cuello y acá está el canal cervical y acá está el óseo. Entonces el óseo externo y el interno lo está cubriendo. ¿Ok? Pasa a la siguiente. El gold estándar para la ecografía bastante previa es la ecografía transvaginal o endovaginal. Ante la duda, le pones traductor a la vagina y ahí te das cuenta claramente si la placenta es previa o no, hasta dónde llega. ¿Ok? Mira la sensibilidad que tiene, sensibilidad, especificidad
todo está más del 90%, o sea, es excelente, ¿no? Cuando tú tienes una prueba que tiene estos valores, es porque es excelente. Si el valor predictivo positivo, que es del 93%, significa que la ecografía detecta 93 patrones de positividad de la prueba, entonces es excelente. Pasa a la siguiente. También a veces se usa la resonancia, antes se usaba la resonancia magnética, pero ahora se utiliza solamente para determinar, ayuda en el diagnóstico de acretismo presentario, pero ahora la ecografía ha superado a la resonancia y se ha vuelto una prueba principal para explicar lo que es acretismo presentario. ¿Ya? Seguimiento. Todas las mujeres que tienen seguimiento, si les descubre el OSI, hay que seguirlas, porque con mayor atención que cualquier otra paciente tiene la posibilidad de sangrar, ¿no? Ahora, cuando las mujeres tienen una o más cesáreas previas, ¿no? Entonces viene la sospecha de la placenta creta, del acretismo placentario. ¿Ya? Entonces, en caso de una placenta previa sintomática o una sospecha, eso cuando no sangra, una sospecha de acretismo placentario, se debe realizar pruebas de imágenes a 28 y 32 semanas de gestación para esclarecer este diagnóstico. Una cosa que deben saber es que la placenta puede, en muchas gestantes, más o menos en el 60%, en el primer trimestre, el inicio del embarazo, está tapando la salida, ¿no? Pero la placenta, al crecer el útero, entre comillas, va a migrar, va a ser como arrastrada y se va a alejar del óseo. Entonces, ¿eso hasta cuándo uno puede esperar que eso suceda? O sea, cuando uno ya debe usar el término placenta previa. No debe usarse antes de las 28 semanas. ¿No? ¿Por qué? Porque a uno dicen 30. El útero puede crecer y arrastrar la placenta. O sea, uno encuentra una placenta que todavía está previa a las 24 semanas, todavía hay un borde, y puede ser que cuando le hace una ecografía a las 28, la placenta ya no está construyendo el óseo, y ya dejó de ser previo. ¿Ok? Entonces, nunca, si tú vas a hacer una ecografía antes de las 28 semanas y dice placenta previa, está mal dicho. ¿Ya? Lo que se debe decir es placenta oclusiva, es el término que se utiliza. Placenta previa significa que esta placenta ya no se va a mover de ahí y el parto va a ser necesario. Vamos a la siguiente. Placenta previa de acretismo tiene que ver mucho con que haya placenta previa y haya cesárea. El principal factor de riesgo de la placenta del acretismo es el mayor número de cesáreas. A mayor número de cesáreas, más riesgo de acretismo. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes una placenta, una cesárea, tienes un 10% de riesgo de acretismo. Una sola cesárea. Pero si tienes más de 4 cesáreas, más del 60% de riesgo. ¿Ya? Entonces, ya con 3, estamos en 50%. De 2, 1 va a tener acretismo placentario. Es una gran complicación. Mira, la incidencia, cómo se va incrementando de la placenta creta, o sea, insertada normalmente, ¿no? De 1 en 30.000 en la década de 50 a 1 en 500 o 2000 en la década de 80 y 90 y de 3 en 1000 en la primera década de este siglo, y en la presente década está 2 en 1000. ¿Por qué? Por la cesárea. No por la cesárea. Ha impactado mucho en la ocurrencia de estadísticas. Pasa a la siguiente. Entonces, lo que ya hemos explicado, ¿no? La derecha nomás por ausencia de agradecido basal, parcial, completa. Y esta capa de Indicabush, que debe existir, no existe, entonces la placenta puede meterse al músculo uterino. Adherirse mucho al músculo, o meterse o perforarlo todo. Ya, pasa a la siguiente. Y acá tenemos. Esto es lo normal. ¿No? Vean cómo acá, parece normal. Acá ya no hay menor intervus. Entonces acá está en contacto con el músculo. Cosa que no iba a pasar. Acá debe estar adhesivo. Y acá ya ingresa el músculo. Placenta increta. Y acá llega hasta la serosa, atravesó todo, y la placenta percreta. Y a veces compromete a la vejiga.
Y hemos visto pacientes, por ejemplo, que la vellosidad se veía, pacientes que venían con hematuria, no pensaba que era urinaria, no, nada, ¿no? Y a veces ya hasta también incluso, y a veces retornaba otra de esta hematuria, la mandaba a hacer urologo, le hacía citoscopía, y la citoscopía se revelaba de que había la paciente había quitado otras cosas. Y todo el embarazo sangraba, ya, entonces es una tía, a veces cuando pasa eso, la cesárea termina y hay que cortar la vejiga, sacar una porción de vejiga y hacer una neovejiga. Se sienta con el rolo. Pasa a la siguiente. Ya, miren. Esta es la serosa, este es el miometrio. Miren cómo necesita la paciente, ha invadido el miometrio. Pasa a la siguiente. En otro caso. Este caso es la paciente invade el miometrio, pero la paciente fúndica. Este corte es fúndico. Pero eso es raro. O sea, si no hay placenta previa y hay 4 cesáreas, y la placenta está insertada fúndico posterior, o es anterior, o es posterior, como esté insertada, pero no hay placenta previa y hay 4 cesáreas, por ejemplo, el riesgo es de 1% de aquel tiempo. O sea, lo que impacta es que sea aqueta y que sea previa. ¿Ya? O sea, nosotros cuando debemos hacer, tiene 4 cesáreas, ¿dónde está la placenta fúndica? Pues estamos aquí. Porque puede ser, ¿no? Pero es 1% de riesgo. En cambio, si tuviese previa, con 4 cesáreas, el riesgo está en 50%. ¿Ya? Pasa a la siguiente. Igual, paciente increta, regresó todo el músculo. A veces sucedía antiguamente cuando en los 90 todavía era infrecuente la que tuvimos pacientes de entrada cesárea y la paciente era previa, atravesábamos, cortábamos el útero y atravesábamos la placenta, toda y sacábamos al bebé, ¿no? Y ahí todo el mundo se ufanaba de la habilidad para atravesar la placenta y ya una vez que atraviesa la placenta el feto ya queda, lo único que le queda es que nacer para respirar, ¿no? Pues si no ya no va a haber oxígeno. Atravesamos y sacaba el bebé, no, baja todo el mundo. Oye, que algo, no se agarra. Y después saca la placenta y la placenta se salía con músculo y todo. Y se quedaba encerosa se quedaba. Te das cuenta ahí, uy, ya toda una desgracia. Pasa así. Hubo un caso, 16 bolsas de transfusión a la paciente. Es una cirugía de 2 horas. Ocurre lo mismo. Acá ya está, ha perforado todo el músculo que no está llegando a la serosa. Esto provoca ¿qué cosa? Vascularización aberrante, o sea, vasos por todos lados, no solamente en el mismo útero, sino en las pelis mismas. Por eso es que sangra tanto. Vamos al siguiente. Y después ya la FIGO sacó el espectro de la placenta anormalmente insertada. De inglés viene lo que se llama como el PAS, de placenta aqueta espectro. El PAS. Pasa al siguiente. Y viene lo que es el PAS 1, el PAS 2, el PAS 3, que es lo mismo, es lo equivalente a lo que es placenta atleta, increta, percreta. Pasa a la siguiente. ¿No? Eso es lo que les he explicado sobre el factor de riesgo, cómo aumenta en función de la cesárea. Cesárea y placenta previa, bien la asociación. Pasa a la siguiente. Esos son controles ecográficos para verificar el PAS. Ahí no sé. Miren, esto es lo normal. Acá está la placenta y aquí está la cesárea. Acá hay una línea. O sea, este es un vacío que hay entre la incisión de la placenta y el gestal, esta es la vejiga. Una línea delgada que se pierde y se pega. Miren cómo se pierde, la zona clara se pierde. Entonces, tú ves esto, mira la diferencia de esto con esto. Mira, ahí va a ver. Pasa a la siguiente. ¿Cómo se puede ver esto? Miren. Los lagos venosos. ¿No? Estos lagos, normalmente tú puedes ver así en la superficie, pero en la cara. Importante. Entonces, eso, en lagunas presentales anormales,
también le presenta AGE. Pasa a la siguiente. ¿No? O interrupción de la pared vesical. Esta es la pared vesical. Y miren cómo está acá interrumpida la pared vesical. ¿No? Acá hay un bulto hacia la vejiga. Entonces, la interrupción de la pared vesical también, ahí está hablando de un PAS 3. Está comprometiendo, ya ha pasado todas las celos del útero y está comprometido en la vejiga. Pasa a la siguiente. ¿No? El lineamiento se adelgaza tremendamente. miren cómo ya no hay esta frase. Ahora, todo esto se diagnostica, o sea, tienes que tener un ecógrafo de alta gama. No, o sea, si es un ecógrafo sino más sencillito, dependiendo, no diferencia esas fases, esta diferencia de las tonalidades. ¿No? Pasa a la siguiente. El bulto presentario. Como por tú y miren cómo se debe ver. Y continuo, ahí es lo negro es la orina. Mira acá cómo se ve. Pasa a la siguiente. ¿Ya? Igual lo mismo, pasa a la siguiente. Y el Doppler. Miren el Doppler normal del contacto de la placenta con el útero. Es una placenta previa que no tiene atletismo. Y miren cómo se ve el Doppler acá. Hay toda una tormenta de flujo. Es otro criterio que te dice que hay atletismo placentario. Pasa al siguiente. Y lo último. Igual lo mismo. Hay vascularización. Pasa a la siguiente. Y también se ve estos se ven como unos vasos puentes que van del útero a la vejiga. Verticales, vasos puentes se le dice. Es otro criterio repetido. Pasa a la siguiente. Todo esto, ya pasa a la siguiente. Todo eso ha hecho que la ecografía se convierta en la prueba ideal para la capa central. Ya la superó a la resonancia. ¿Ya? Han mejorado los equipos, cada vez mejoran más y más los equipos. Ya, entonces la primera prueba se asocia a qué cosas se puede asociar a mala presentación fetal, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, por la presenta previa es que hay un feto podálico o hay un feto intraverso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede favorecer a la inserción medicamentosa del cordón. ¿Qué es la inserción medicamentosa del cordón? El cordón que se inserta no en la torta, o generalmente la inserción del cordón es en la torta placentaria. Debe haber cordón. Puede ser, generalmente es excéntrica, ¿no? En la misma torta, pero a veces es excéntrica, pero no debe ser en el borde. El borde es la iniciación medicamentosa. Está asociada a la RCU también, al primer crecimiento, por competencia con la vascularización, como es mala, va a competir con la paciente y debe ser desfavorecido, ¿no? Y propicia el riesgo de embolia de líquido amniótico. Pasa a la siguiente. El manejo de la presenta previa, hay que ver si se resuelve con el aumento del drenaje estacional, o sea, lo que he dicho, la presenta va a migrar y va a dejar de ser previa, ¿no? Hay que tratar de reducir el sangrado, de que no se produzca el sangrado, ¿no? Y reducir el riesgo de parto prematuro. La presenta previa no mata al bebé por el sangrado. La principal causa de muerte fetal por placenta previa es por prematuridad, porque nos ha obligado a tener un embarazo tempranamente, ¿no? Y el bebé muere por prematuro, se llama morir. No por el sangrado. El sangrado de la placenta previa no mata al bebé, anemiza a la madre, porque la sangre se pierde es de la madre, no del bebé. Entonces lo que hay que evitar es reducir el riesgo de que la paciente obligue a un parto prematuro. Pasa a la siguiente. Entonces hay que evitar relaciones sexuales de hecho y de ejercicio, todo lo que sea pujar, le va a hacer sangrar. ¿Ya? O sea, desde el comienzo con el embarazo, si usted a vuelta tiene una paciente, alguien le dice, me han dicho que tengo la placenta oclusiva y recién tiene 12 semanas, entonces no debe tener relación, porque si no puede sangrar. ¿Ya? Y a medida que avanza más el brazo y sigue siendo previa, y ya es previa, 30 semanas, y es previa, peor. ¿Okay? No solamente es el empujo, la presión, el cargar el peso, ¿no? O empujar mucho cuando
se va al baño, si hay sedimento, todo eso va a hacer que sangre. Pasa a la siguiente. Ya, la culminación de la gestación, en resumen, es que la placenta previa viene con historia, o sea, no ha sangrado, ¿no? Entonces se puede terminar el embarazo entre las 36 y las 36,6 días, o sea, casi como en un 38. Pero si hay historias de sangrado, una hospitalización por sangrado, a veces pacientes con 3 hospitalizaciones de sangrado, la gestación hay que terminar a las 36 semanas. ¿Ya? Entonces, si historia de sangrado, se puede esperar incluso el término precoz, que es 37 semanas, ¿no? 6 días. ¿Ok? Pero si ha sangrado, hay que tener más. Pasa a la siguiente. Es una emergencia obstétrica de la placenta previa sangrante y las metas hay que lograr mantener hemodinámicamente estable y tener ese impacto potencialmente indicado. O sea, no todas las sangrado con placenta previa vamos a acabar el embarazo, hay que procurar controlar el sangrado. Y eso lo hacemos, o sea, poner básicamente la paciente en reposo. Y si hay contracciones, evitarlas. Pero no hay profiláctica de contracciones. O sea, no hay, oye, hay que darle difidipino para que no tenga contracciones, ¿no? Eso no existe. No hay tocólisis profiláctica. ¿Ya? Solo se debe dar tocólisis si hay contracciones. Pasa al siguiente. Obviamente, hay que mantener. Si el sangrado es importante, lo primero que hay que hacer es abrir una vía periférica, hidratar a la paciente y evitar que vaya al shock, ¿no? Pues si el sangrado ya es mayor de 500, ya la cosa se complica. Si llega a 1000, ya la paciente se choca, ¿no? Felizmente el sangrado de la placenta previa puede ser abundante, pero no es tan abundante. Solamente en todos 3 años había visto un par de pacientes con un sangrado espectacular. En uno fue el residente inexperto, fue a hacer tacto, le hace tacto y no sé qué hizo y se desangró un sangrado que le estaba dando correr para sacar la zona del límite que estaba en 36 semanas. Pasa así. ¿Ya? Esta hidratación, como siempre, tener sangre preparada, ¿no? Si tiene placenta previa, la paciente ya tiene que pensar en que la placenta va a terminar en cesárea, que la cesárea puede sangrar mucho más si tiene placenta ácreta. Entonces, es una paciente que debe tener depósito de sangre, a que se tenga depósito de sangre. Normalmente, para una cesárea, te piden solamente un donante, pero para una placenta previa, te piden por lo menos un par de bolsas, un par de unidades. Pero cuando hay acretismo, te piden 4 unidades. Pasa a la siguiente. Y hemos dicho la tocólisis para evitar las contracciones. No hay que utilizar corticoides, tocólisis o simpáticos miméticos que aumentan la circulación al útero, sino lo mejor es difidipino. O el mismo sulfato de magnesio. Ya, pasa a la siguiente. Ya, eso es lo que se está explicando de que no hay tocólisis profiláctica. La implementación es un punto político, ¿no? Pero se puede usar hasta 32 semanas, más de 32 semanas se puede usar. Porque puede ser el ciclo prematuro del ductus arterioso. Pero como es un anticontravarítico, entonces puede favorecer el sangrado. Pasa a la siguiente. Corticoides, y estás seguro que vas a acabar el embarazo, hay que dar inducir maduración pulmonar fetal. Si estás seguro que vas a acabar el embarazo. Si no, sospechas de que no, se va a acabar el sangrado, no, ¿por qué darlo? ¿No? Los corticoides se dan entre 24 y 34 semanas. ¿No? 34 semanas, 6 días. Siempre que decimos hace una semana es 6 días. ¿Ya? Pasa a la siguiente. Y que sea una cesárea de emergencia, una frecuencia cardíaca fetal normal, digamos que el sangrado es importante y hay radicalia fetal, le está afectando el sangrado.
Dolor de cabeza materna refractaria con riesgo vital, pues hay pacientes que sangran y sangran y sangran y sangran. Están hospitalizadas, están con reposo y siguen sangrando y es probable. No, sangrado vaginal significativo después de 34 semanas de gestación. Si es significativo después de 34 semanas, se considera que el feto está maduro. Estamos hablando de 35. Ya no está por pico de nada, mejor acabamos el embarazo. Pasar al siguiente. Bueno, y la vida de parto, si es previa, se sale, no queda otra. El problema es con la paciente de incisión baja. ¿Puede ir a parto vaginal? Sí, puede ir a parto vaginal. Y en la evolución del trabajo del parto se va a ver si hay sangrado o no hay sangrado. Si hay provoca sangrado, tiene que ir a cesárea. ¿Ya? La siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el DPP. Pasa a la siguiente. Es importante, ¿ah? El rendimiento de la placenta normoinserta. ¿Ya? O sea, no hay DPP, la placenta previa no se desprende. Son diagnósticos excluyentes. ¿Es uno o es el otro? La placenta previa no se desprende. Solo se desprende la placenta normoinserta. ¿Ya? Hasta la siguiente. 1 en 300 nacimientos. ¿Ya? Entre el 0.4 y el 0.64 de todos los partos ocurridos en la maternidad entre el año 2007 y 2008. Mortalidad materna menor del 1%. Mortalidad perinatal 20 a 35%. Es decir, el DPP sí mata al feto. El DPP mata al feto. Es una urgencia. Si se presenta, hay que acabar el embarazo. O el DPP sí mata al feto. ¿A la madre puede matarla? Sí, baja 1%. ¿Por qué puede matarla? Porque no se atiende con... Porque a veces, ¿qué sucede? Se produce el DPP, entonces se muere. Pero la madre está pues, en medio rural. Y el está muerto y va a sentir un dolor. El feto se murió. Entonces, mientras que la atienda, porque ¿qué es lo que sigue? Terminar el embarazo. Terminar lo más pronto posible. El parto fácil es expeditivo. Tú calculas que va a ser rápido, la puedes conducir eso, si no hay que esperarla. ¿Por qué? Porque la gran complicación del DPP, la gran complicación del DPP es el CID, la coagulación intravascular diseminada. Y eso mata, puede matar a la mujer. Ya pasa a la siguiente. Los factores de riesgo del DPP. ¿No? Acá de los más. El gas de garro, pero se refiere a un DPP anterior. ¿Ya? Asociado con la edad, mayor edad y paridad también, la mayor paridad es más frecuente. La preeclampsia es un factor importante de infección crónica. La presión elevada puede hacer depender a la paciente. Sobre todo cuando hay una urgencia o una crisis hipotensiva, ¿no? Si la paciente, hay pacientes crónicas y la paciente le llega, la presión les llega a 200, 110, 120. ¿No? Y no son preeclámpticas, ¿no? Pero estas presiones pueden hacer depender a la paciente. Está asociada también a peritonitis, a ruptura prematuro de membranas. Cuando hay, por ejemplo, sobre todo cuando hay polihidramios, mucho líquido, y se rompe la membrana, si sale todo el líquido, ¿no? Y el útero se descomprime bruscamente. Esa descompresión brusca puede provocar el DPP. ¿Ya? Gestación multifetal, bajo peso al nacer, hidramio es igual que polihidramio, asociada al tabaquismo, a la arteria umbilical única. O sea, si yo determino en la ecografía morfológica que solamente hay una arteria umbilical, esa paciente puede tener riesgo de DPP. ¿No? Y de otras cosas, porque la arteria umbilical útica va asociado a cromosomopatía, va asociado a óbito fetal, va asociado a problemas neurológicos, sin nacido. Y también puede ser que no pase nada, o sea, tampoco, si alguna vez hay una mujer que sale embarazada y dicen su bebé viene con una sola arteria uterina, usted tiene que tener mayor precaución. ¿Tiene la posibilidad que se vea sano y normal? Sí, pero también tiene riesgo de muerte fetal, cromosomopatía o trastornos neurológicos que pueden nacer. Pasa a la siguiente. Factores precipitantes, traumatismo directo al útero. A veces la paciente viene
Y dice, me he caído, me duele la barriga. ¿Cómo se cayó? Sentada. Y antiguamente se pensaba que cuando te caías sentada, se desprendía la placenta, ¿no? Es una creencia, ¿no? Para que se desprenda la placenta, el traumatismo tiene que salir directo al adorno. O sea, le da un puñete a la mujer, el marido, le pegó, le dio unas patadas, a veces pasa, se ve eso, ¿no? O se cae y se golpea la accidente de tránsito. Si se golpea el abdomen directamente, no se puede desprender la placenta. Y la disminución brusca del volumen uterina, como he dicho, en la abertura de hermanas, pasa la siguiente. El cuadro clínico, acá le voy a resumir, ahí dicen varias cosas, lo que tienen que tener. Lo más importante que el sangrado, a diferencia de la placenta previa, es rojo vinoso, oscuro. La placenta previa es rojo vivo. DPP es rojo vinoso oscuro. Eso es lo común. Puede haber, ¿no? Pero fue placenta previa, sí, pero lo que usual, lo corriente, ¿no? Es que sea rojo oscuro. Y la placenta previa sea rojo rutilante, vivo. ¿Ya? Y está asociada al dolor, a diferencia de la placenta previa que no está asociada al dolor. Hay un dolor intenso y viene sangrado. Y hay hipertonía. Entonces se pone duro y no se relaja. ¿Ok? O podría haber taquicito de 20%, ¿no? Ahora puede haber una placenta previa, una DPP oculto que se llama. Y la sangre no sale. Y se forma el hematoma retroplacental. Y a veces de repente se pone duro y a veces ocurre. Va a la emergencia por dolor, porque a veces le duele la barriga. Se ha puesto dura, pero no sangra. Si está dura y no se relaja, tú esperas ahí, no se relaja. Entonces ahí tienes que pensar en el DPP oculto, ¿no? ¿Cómo lo compré? Con la ecografía ves y vas a ver el hematoma. ¿Ya? Puede haber el CID, que es una complicación grave, pero es infrecuente, no es frecuente. Va a haber compromiso de inmunidad con la madre, por eso que puede morir, puede estar efecto en su fetal y puede morir. Cosa así. Ese es el DPP oculto, ¿no? Se ha desprendido la placenta. No, esta sangre se desprende acá y sangra. Acá se desprende, pero no sangra. Entonces ese es el famoso DPP oculto. Pero el hematoma se ve en la ecografía, es el hematoma. Pero el diagnóstico del DPP es clínico, no necesita el corregidor hacer nada, es clínico. Solo con la clínica nomás. Porque el 80-90% de los casos presentan esta clínica. Hipertonía, dolor antes de sangrado. Sangrado, rojo oscuro, hipertonía. Y ya está hecho el diagnóstico. De frente tiene que quitar término, hace cesárea. Si está pretérmino, también. Ahora, se habla por ahí de que puede haber un DPP crónico, que se desprende, pero que no progresa. Entonces, decidir eso ya es el especialista. ¿Y qué puede pasar? Se limita, pero vuelve a la normalidad. El útero recupera su tono, todo, y tú ves el hematoma ahí. No sangra nada y debe estar normal, las pruebas todo está normal, debe sacar radiografía, todo. La observan unos días y no pasó nada. Ahí quedó. ¿Ya? Pero eso solamente. Pasar al siguiente. Ya lo que les he dicho, el diagnóstico es clínico. Si algo tiene que llevarse a la casa, el DPP de diagnóstico es clínico. Pasa a la siguiente. Entonces, una cosa importante, que en algunos casos, ¿no? El primer signo de desprendimiento de la placenta es el compromiso fetal. La paciente viene, bueno, señora, porque mi bebé no se mueve. Entonces, a ver, denle la ecografía. Tú examinas todo la paciente. Y en el transcurso recién se pone duro el útero, recién sana, ¿no? A veces el primer signo es el compromiso fetal. Ya, pasa al siguiente. La clasificación grado 1, 2, 3, 1, hemorragia pescado docente, la mortalidad no está aumentada. El grado 2, meteorología de parto y oscura, alteración de la reducción uterina, segundo de un útero, feto vivo, puede ser el sistema de los casos, y la mortalidad está aumentada. 3, ya hay muerte fetal. Sería con CIDE o sin CIDE. ¿Ok? Pasa así.
para que el bebé se muera tiene que desprenderse por lo menos 50 o más por ciento de la placenta. Si se desprende menor de 40%, el bebé no muere. Si se desprende entre 40 y 50, el bebé nace con alteración, ¿no? Puede nacer un poco de venguía, todo eso. Pero para que se muera tiene que estar desprendida más del 50%, de 50 por arriba. Manejo. Entonces, si feto vivo, ya la sorpresa del miedo de pérdida de vida fetal, hay que volver el embarazo lo más rápido posible, ¿no? En los casos de feto muerto, ¿no? Ahí viene el problema. Cuando el feto está muerto, ¿por dónde van a nacer? Hay que procurar que nazca por parto vaginal, sí, pero es de parto inicial rápido. Porque si se demora mucho en nacer, la paciente va a ir el CID. ¿No? Si hay si se ve, o sea, si es un embarazo pretérmino, en los pretérminos a veces se demora, pues está una gestación de 32 semanas. Se muere el feto con un DPP, el cuello está posterior todo, y a veces se demora. Horas puede pasar. Es mejor ahí, igualmente, la única indicación de sacar por histerotomía, ya no se habla de cesárea, histerotomía. Cuando ya va a sacar un feto muerto, no se dice cesárea, pero histerotomía se hace en un feto muerto, es la única causa. Después es criticable sacarlo, por cualquier otra causa de muerte, es criticable sacarlo por histerotomía. Solo en DPP es la única causa. Y tal vez también en la paciente que ya tiene pues 3 cesáreas y no puedes inducirla. Vas a tener que sacar un feto muerto, hacer una histerotomía, porque no puedes inducirlo. Pasa a la siguiente. Una complicación del DPP es el útero de Cuvalier. Es un útero infiltrado de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a la siguiente. El útero de Cuvalier es un útero, o sea, puedes, de repente tú has hecho que venga como puerto vaginal, pero se ha constituido lo que es el útero de Cuvalier, o sea, el útero se infiltra de sangre y pierde su capacidad de contraerse. Entonces nace el bebé y viene la anatomía uterina y sangre, y al final tienes que entrar a solucionar el problema. Si quieres conservar el útero, le aplicas las suturas compresivas, que subo a mirar en el curso, el Benedich o Jaime, son suturas compresivas que te pueden hacer que el útero deje de sangrar, ¿no? Ahora, si tienes paridad completa, sacas el útero. ¿Ok? Pero esa es una de las complicaciones, es el útero de Cuvalier. Pasa a la siguiente. Listo, eso fue la presentación de DPP. Ahora, basa previa. La basa previa, hay 2 tipos de basa previa. La basa previa, tipo 1, que es por inserción de la ventosa del cordón. O sea, el cordón se está insertando por un borde, pero justo la placenta, el borde está por delante de la presentación. Y ahora, el borde de inserción y la basa previa es una inserción de la ventosa del cordón. Entonces, puede estar en cualquier parte del útero. ¿Cuál es el problema? Es que la parte en que se inserta el cordón es una parte en que no tiene gelatina de Wharton. Entonces los vasos están libres. Entonces, como está por delante de la presentación, al momento que haya contracciones, el mismo bebé puede hacer desgarrar los vasos. Y acá sí sangra el bebé. Si eso pasa, el bebé se muere. Entonces la basa previa puede estar, si la basa previa está fúndica, está a un lado, no hay ese problema y el embarazo va a llegar a término. Y tú por ecografía diagnosticas la basa previa, ¿no? Pero esos bebés, hay algunos casos que dicen que pueden ser por parto vaginal, pero generalmente se operan, ¿no? Por el problema de que los vasos se pueden romper, ¿ya? Acá el problema de la basa previa es que justo los vasos están por delante de la presentación. Ese es el tipo 1. El tipo 2 es cuando la placenta tiene otro lóbulo o tiene cotiledón aberrante. La conexión entre los cotiledones es a través de vasos que están libres. Y si eso justamente pasa en la base, porque esto puede pasar, si la placenta es fúndica, puede tener un lóbulo por acá y ahí no pasa nada. Pero como está por delante de la presentación los vasos, entonces puede provocar el sangrado, y el sangrado también, el sangrado afecta al bebé. Esa sangre del bebé y mata al bebé. Entonces, esto hay que diagnosticarlo ¿cuándo? A las 22 semanas. En la ecografía morfológica, a las 22, 20, 24 semanas para hacer el morfológico.
la ecografía morfológica. Bueno, ahora se dice que tiene que ser entre 18 y 24 semanas la ecografía morfológica, ¿no? Con nuevos equipos. Y ahí uno puede ver cuando hay paciente previa o va a uno sospecha, entonces pone el Doppler, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, eso es lo que ya te he explicado. Miren, en el Doppler usted va a ver esto, ¿no? Acá está la cabeza y acá va a haber vasos por delante de la presentación. Acá está el óseo. Entonces uno, a esa altura dice, esta es una basa previa, ¿no? Sea por inducción medicamentosa, sea por corticoide aberrante. Entonces esa paciente no va a llegar a término. No va a llegar a término. ¿Cuál es el anterior? ¿Qué viene el anterior? Los factores de riesgo. Paciente multilobulada, infección gravesosa, embarazo múltiple, paciente baja. Y la protección in vitro también puede provocar una base previa. Pasa a la siguiente. La siguiente. Es otra imagen ecográfica de cómo los vasos pasan por la presentación, la que está canal cervical, por la que están pasando los vasos. Pasa a la siguiente. El resultado prenatal es bueno. Cuando se cuenta con el diagnóstico prenatal, el problema es que tú lo has diagnosticado, porque si tú lo diagnosticas y este embarazo va a llegar a término y va a llegar a parto, ¿qué va a pasar? Se van a romper los vasos. Te vas a dar cuenta cuando el bebé se murió. ¿Ya? Entonces, esta paciente se debe internar entre 30 y 32 semanas para planear el nacimiento. ¿No? Hay que darle su maduración pulmonar fetal, todo, y culminar el embarazo sin esperar que se brinde la reposición uterina. La complicación principal son la ruptura de los vasos, que puede haber una hemorragia fetal masiva y que va a morir. La mortalidad va a variar entre de 3 al 60%. ¿Por qué varía tanto? Porque esto es país desarrollado y esto es país desarrollado. Cuanto más pobre el país, o el medio es pobre, o el medio rural, donde no hay ecografía, por ejemplo, y no se llama problemas, lo debemos fijar al final. El embarazo, cuando se rompieron los vasos y se muere el bebé. ¿Ok? Complicaciones del periodo postnatal, prematuridad extrema, sin que sangra algo, y sabes qué pasa previa, tienes que acabar el embarazo, aunque sea 28 semanas. Afuera tendrá alguna oportunidad, adentro se va a morir. ¿Ok? Y pasa bronco como nada, pequeñas esto, síndrome respiratorio, todo esto por la prematuridad. Pasa a la siguiente. Tengo que diferenciar para la placenta previa. Y la placenta previa debe distinguirse, debe diferenciarse de lo que se llama el procúbito de cordón. ¿No? ¿Qué es el procúbito de cordón? ¿Han dicho algo? Sí. ¿Qué es el procúbito de cordón? Era cuando el doctor estaba delante de la presentación. Exacto. El procúbito de cordón es cuando el cordón está por delante de la presentación. Por acá adelante, acá está la cabeza y acá está el cordón. Y acá está el útero, la membrana. Como membrana íntegra se llama procúbito de cordón. Si la membrana está rota, prosidencia de cordón. Si el cordón se sale, prolapso de cordón. Y si el cordón está a un lado, laterocidencia de cordón. ¿Ya? Pasa la siguiente. No hay que confundirlo con el procúbito. Depende de lo que tú ves es un procúbito. Entonces hay que saber ver, ¿no? Tratamiento, hay que hacer un monitoreo prenatal, ¿no? Con cardiografía, ahí nos sirve, ¿no? Entre 28 y 32 semanas. Hay que hospitalizar entre 32 semanas, corticoide nodular. La cesárea electiva debe ser entre 34 y 37. Pero cuanto más cercano a 37, hay el riesgo de la contracción, ¿no? Generalmente, un caso lo hemos visto, yo recuerdo, no es una cosa frecuente. 35 semanas se mueve el corazón. Es una edad en que el bebé ya está maduro, naturalmente madura. ¿Ok? Vamos a necesitar urgencia, si hay ruptura prematura de membranas. Si se rompen las membranas, la presión va a bajar y va a comprimir, lo puede romper, ¿no?
Si hay sangrado vaginal continuo, tú ves el sangrado ahí, y si el estado fetal no es tranquilizador, o sea, si tú tienes pruebas de bienestar fetal, que te dicen que puede haber un riesgo de pérdida de bienestar fetal, y sea que tiene diagnóstico de base previa, pues puede sangrar. Porque ¿qué pasa? A veces puede sangrar, pero no sale afuera el sangrado. El sangrado va a salir, se va a quedar adentro. Si se rompe la membrana, obviamente va a dar el sangrado, ¿no? ¿Ok? Pasa a la siguiente. Rotura uterina. Pasa a la siguiente. Poco frecuente. 1% de gestantes con cesárea anterior. 0,007% de gestantes cicatrizantes cesáreas. O sea, ver ahora una rotura en útero sano sin cicatriz es muy raro. Miren la frecuencia. ¿Ya? Es muy raro. ¿Por qué? Porque hay la cesárea. Si el parto se obstruye, ¿cuál es el factor de riesgo antiguamente principal para que provoque la rotura? Que el parto se obstruyese. Pues. Pero cuando había cesárea, y eso puede ocurrir en el medio rural, ¿no? Si hay una y está lejos, no hay dónde llevar al paciente, tanto, hasta que se rompe. Yo en mis 33 años he visto ruptura espontánea solamente 2 veces. Solo 2 veces. Y uno que presentaba el factor de riesgo importante para esto, que es la anencefalia. Una paciente que se estuvo induciendo por anencefalia, para que nazca como parto vaginal, pero como no hay polo cefálico, no hay factor mecánico que hace que se demora. Entonces tienes que usar metes oxitocina, metes. Y de pronto el útero sale. El útero tiene un anillo de Bandel que se forma cuando se entra bajo el parto. Sí. Que es, la altura está, pasa al siguiente. Sí. Esta anilla de Bandel. ¿No? Esta anilla de Bandel está muy alto. Es como tú ves así. Esto es lo que te hace sospechar que el útero se está rompiendo. Y eso lo vi en esa paciente que les cuento con anencefalia, ¿no? Y ahora se rompió el útero y el bebé. El otro caso que vi, no murió el bebé, felizmente, era una médico asistente que acabó de entrar al hospital y su bebé estaba con el brazo así fuera del útero. Así era. Impresionante. Pero no siguió rompiendo, pero si sigue rompiendo, se sale el bebé, se descomprime el útero, se desprende la placenta y se muere. Entonces, ya, entonces pasa la siguiente. Sí. La ruptura puede ser completa o incompleta o disencia. Ahora, como ya no se ve ruptura de útero sano, antes la ruptura uterina se le decía al útero que no tiene cicatriz se rompía. Está roto el útero, está ruptura uterina. Y a la ruptura que se producía, entre comillas, en la paciente con cesárea previa, se hablaba de disencia parcial o total. Entonces, de ahí ha quedado este término ahora para la ruptura, que es ruptura completa o incompleta o disencia parcial. ¿No? La ruptura completa es que se rompe hasta la serosa. El bebé se sale y se muere. Se desprende la placenta. La ruptura, la de parcial o disencia, es que ves que se rompe, se abre todo el útero, todo el músculo y la serosa se queda íntegra. De tal manera que esto lo vemos a veces en la cesárea, entramos a cesárea, la paciente se da 3 veces. Entras y ves el bebé a través de la serosa. Ya lo ves. O sea, falta un poco para que se rompa. Y ya lo ves. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hay licencia, ¿no? Antiguamente, cuando la cesárea anterior le damos oportunidad, o sea, sí, hasta ahora le damos oportunidad de parto vaginal, pero antiguamente, ¿qué hacíamos? Daba parto vaginal y hacíamos revisión de segmentos. Metíamos la mano todo hasta el fondo uterino y la otra mano por afuera y nos tocábamos los dedos. Y así bajábamos, nos tocábamos el músculo uterino así. Cuando llegamos a la altura del segmento, ahí tú sentías que los dedos los sentías a flor de piel, ¿no? Decías,
hay licencia. Pero si tú metías y te metías la mano, la cabeza está roto, ¿no? Y a veces no sangra, porque esa zona sangra poco, ¿no? No es necesariamente porque se abrió, vas a terminar en histerectomía. Vas a abrirlo y lo vas a cerrar. Si hay licencia no se hace nada. Pero es tan infrecuente que pase esto que se prohibió, ya nunca más. Pero en los 90, a toda persona que va a hacer anterior parto vaginal le metíamos la mano y hacíamos esa prueba. De tocar. Y cuando tragamos fin a flor de piel, dice, había licencia. Pero a veces, ¿qué pasaba? A veces tú metías tu mano. Pasa a la siguiente. Y esto ya lo expliqué. Pasa a la siguiente. ¿Es así? Ya, ahora, cuando hay inminencia de rotura uterina, ese término, inminencia de rotura uterina, ¿no? Dolor hipogástrico, ¿no? Durante o después de la contracción, elevación del anillo de retracción de Bandler, ¿no? Que sería por encima de su límite en el parto normal. Es la mitad de la distancia entre el pubis y el ombligo. Ahí pasa la siguiente. Tú, acá está el borde del pubis y acá está el ombligo. El anillo debe estar acá. Pero acá tú lo ves cercano al ombligo. Entonces el anillo del Bandler elevado. Y ese es un signo de ruptura uterina. ¿Ya? Pasa a la siguiente. No, o retrocede, mejor dicho. ¿Qué más? Aumento de la rotación uterina, puede haber hiperdinamia, o sea, más de 5 contracciones en 10 minutos. Es igual a taquicistolia. No. Normalmente hay debe ser 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Cuando va ya de 6 para arriba, sale el taquicitolo hiperdinamia. Ya puede llegar a la tetania del útero, o sea, el útero hipertónico. Se pueden palpar los ligamentos redondos del útero, por los flancos, ¿no? Que son tensos, duros y dolorosos, ¿no? Y la paciente se ve intranquila, inquieta, ansiosa, taquicárdica, porque ya puede estar sangrando. Pasa a la siguiente. A veces se manifiesta el sangrado, está en trabajo de parto de la paciente y después de quiero orinar, y orina en maturia. ¿Se será anterior? Sospechan que se está abriendo el útero. Ya se lo vimos, pasa a la siguiente. Ya rotura incompleta que forma cicatriz durante el trabajo de parto, dolor abdominal muy intenso, nivel cicatriz. Se puede diagnosticar después del parto, ¿no? Si el parto fue vaginal, ¿no? Y la hemorragia puede ser leve, ¿no? Cuando lo sospechas hay que revisar lo que he dicho, hay que revisarlo con la mano. Y no necesariamente hay que hacer nada, o sea, si sangra o no sangra, nada de lo normal. Y se soluciona el problema. ¿Ya? Hay consecuencias mínimas para la madre y el feto. Y más frecuente con antecedentes de cesárea previa. Que antes se ve solamente cesárea previa, ¿no? Ya no se ve. La otra causa que puede ser que se rompa el útero es que hay una miomectomía previa. A veces hay miomectomías que han sido profundas, que han comprometido la cavidad y eso debilita al útero. Ahora, el riesgo de la rotura uterina por cesárea previa va a depender de la incisión. La incisión es clásica, o sea, la incisión que se hacía antiguamente era en el cuerpo uterino, entonces el útero se puede romper 4 o 9% de los casos se puede romper el útero, o sea, 10, casi 10%. ¿No? Si la incisión es vertical baja, 1 a 1.6%. ¿No? Si la incisión es transversa baja, es la que hacemos normalmente, esta es la que hacemos. Por eso que es muy bajo la posibilidad que el útero se abra. ¿Ya? Esta es la incisión. La T es cuando tú cortas así y no puedes sacar el dedo. Hay dificultad por algún motivo, a veces traversos, son difíciles de sacar y tienes que cortar así. Entonces es una T invertida. Esa tiene mayor riesgo de ruptura. Tienes que garantir a la paciente, por acaso, señores, hemos hecho la incisión en T invertida, ¿no? Para que tengan en cuenta en el siguiente paso. Pasa a la siguiente. Tratamiento, bueno, sirve asegurarnos una buena guía. Si hay signo de hipovolemia, aquí sonafolia, porque es la diuresis, ¿no? Horaria, hay que poner oxígeno, hay que poner la mina funciona. Tiene en monitoreo de funciones vitales, tiene que estar en una unidad de cuidados intermedios, por lo menos. Y te consulta UCI para ver
Pero la cuestión es, estamos hablando ya producida la rotura y eso es el resultado que pega así, o si no, lo primero que debemos hacer es hacerlo nacer de primero. Pasa a la siguiente. Ya, terminar el parto por vía cesárea es lo más importante, ¿no? Y si la rotura fue intraparto, ¿no? Entonces, se hace la laparotomía, se hace la cesárea, se saca el bebé y se va a revisar qué se va a hacer. ¿Va a terminar la histerectomía? No necesariamente. Se puede corregir, solamente reparar y conserva su útero. Pasa a la siguiente. La ruptura del seno marginal es algo bastante inocuo, ¿no? El seno marginal es un grupo de venas dilatadas en el borde de la placenta. Ese es el seno marginal. Entonces, esto se puede romper durante el parto. Al inicio del hijo pasa en 70% de los partos. Y son las pacientes de que este diagnóstico es por descarte. Tú tienes que estar seguro que no es placenta previa, que no es TPP, que no es ruptura uterina, que no es basa previa. ¿Qué queda? Ruptura del seno marginal. Entonces, la paciente puede iniciar trabajo de parto sangrando, manchando, mancha y sangra. Todo el trabajo de parto sangra. Manchando. No se altera la frecuencia cardíaca fetal, todo está bien. Esa es una. Y saca la placenta en bebé y vas a ver el hematoma en el contorno de la placenta. Entonces tú dices, es una ruptura del seno marginal. ¿Ya? Pero a veces puede pasar antes del parto. Pacientes que vienen y descartas todo lo que hemos hablado. TPP, placenta previa. ¿Qué queda? Puede ser una ruptura del seno marginal. No hay contracción porque el trabajo de parto pretérmino, la amenaza de parto pretérmino, mejor dicho, también puede provocar sangrado. Pero tampoco lo hay, no hay nada. ¿Qué te queda? El seno marginal está sangrando. Reposo y calma. ¿Ya? Pasa al siguiente. Se hace durante el inicio del parto, que es del 60-70% de los pasos, si pierde de 100 a 200 de sangre materna roja más o menos, sería como un desprendimiento prematuro menor del borde placentario. Probablemente no conduciendo a sufrimiento fetal materno, y el útero se relaja bien de contracciones, no hay hipertonía, no debe haber hipertonía. Si hay hipertonía, es un DPP. El útero contraído permanentemente es un DPP. El 1 o 2% de los casos graves pueden darse de 1 o 2% de mortalidad materna perinatal. El mito amniorrestis se rompe. Lo que se busca, si está en trabajo de parto, apurar el trabajo de parto. ¿Cómo se apura el trabajo de parto? ¿No? Rompiendo las membranas. En vez de fase latente. O sea, la fase latente puede durar. ¿Hasta cuánto puede durar la fase latente? Es invariable. ¿Ah? Invariable. ¿Hasta cuántas horas puede durar la fase latente? Horas. ¿Ah? ¿Cuánto? Hay tiempo, es ¿Qué les invariable. han dicho? Es variable. Hasta 20 horas. Esa es la enseñanza clásica. Fase latente, la nulípara 20 horas. La multípara 14 horas. Cuando hay más de 14 dicen fase latente prolongada en la multípara. La nulípara más de 20 horas, fase latente prolongada. Pero ahora, ahí se está cambiando. Y ya la COP lo cambió. Pero todavía no es consenso. Porque ahora, por un estudio que hicieron en el 2010, un investigador chino, Zhang, según ese estudio, la fase latente no tiene límite. Puede ser más de 20 horas. Mientras todo vaya bien, se puede seguir esperando. Entonces, ¿tú vas a seguir esperando si tienes que sangrar? No. Entonces, ¿qué haces? Le pones oxitocina para apurar el parto y le rompe las membranas. Porque si algo apura el parto, se va a romper las membranas. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Amniorresis significa ruptura de membranas, artificial de membranas. Famoso RAM. Cuando ustedes vean un RAM, ¿qué es RAM? Ruptura artificial de membranas. Si ven REM, ruptura espontánea de membranas. En el trabajo de parto. Ya, antes del parto, la hemorragia dolorosa, la hemorragia repetitiva, se deja caer la pista previa, ¿no? También debe haber menos. Todo se debe descartar. El diagnóstico definitivo se hará por la presencia de un coágulo adherente a nivel seno roto, o sea, eso lo vas a ver cuando. Tratamiento de reposo y conducta expectante. Generalmente pasa nada, yo lo he visto un montón de veces pasa nada. Y en el parto lo hemos visto 800 veces,
todo termina bien. ¿Ya? Pasa al siguiente. Este cuadro es lo más importante. La diferencia entre lo que es un DPP, una placenta previa y una ruptura uterina. Desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Si algo tienen que aprender, es este cuadro. Cuadro solo. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Pasa, lo conseguimos esto. Esto, mira, acá está mi residencia, DPP 0.5, DPP 0.3, R 0.006. Inicio agudo, DPP pronto, placenta previa insidioso. Uterina aguda, hemorragia interna y externa. Placenta previa externa siempre. Entonces, uterina interna. Este es peligroso porque está para adentro, no lo ves. A veces tiene la suerte que en maturio, uy, se rompió, pero a veces no lo ves, por eso es peligroso. Sangrado vinoso, DPP. DPP es vinoso, sangre oscura, como vino. Placenta previa es rojo rutilante, rojo vino. Y la uterina también es roja. Vertición arterial asociada al DPP. Acá no, acá no. Shock frecuente en el DPP. Ocasional en la placenta previa, frecuente en la uterina. Dolor, DPP, sí. Placenta previa, no. Uterina, previa. Previa de la ruptura, viene el dolor. Y viene la ruptura. Se rompe y ya no duele. El útero hipertónico, como normal, en la placenta previa, acá no se ve, el útero no se delimita. Cuando se rompe el útero, ¿qué pasa? El útero y sale el bebé y ya todo se deforma. Y no sabes cómo. ¿Ya? Papacía porque fetal. Difícil de bebé porque hay hipertonía, no puedes para papacía fetal. Acá normalmente lo partas, y acá es fácil porque el feto está fuera del útero. O sientes a flor de piel. La cicatriz uterina previa, no en DPP. Acá sí está frecuentemente. La uterina frecuentemente también. La uterina en DPP sí puede haber dinámica. Pero en realidad no, generalmente no. Acá está lo usual, lo común, lo corriente. No, pues sí hay, doctor, usted mismo ha dicho. Lo usual es que no haya. ¿Ya? La uterina previamente a la ruptura sí la hay. Y si hubiera un fetal agudo presente, pues el feto se muere. Acá no pasa nada, perfecto. Y acá muere el bebé. ¿Ok? Acá lo único que sí está en cuestión es la incidencia. Este cuadro, ¿de dónde lo sacaba? Este cuadro es del. Porque yo lo he hecho otra incidencia, lo he hecho en la parte. Este cuadro es de. ¿Cómo se llama? ¿El Williams? ¿O yo lo construí? No lo recuerdo. Creo que yo lo he construido. En esta incidencia, no tomen en cuenta esto, ¿ya? Acá yo te me doy cuenta, no te me doy cuenta. Tomen la incidencia que yo les he dicho al principio. ¿Ok? Me voy a corregir. Ahorita me doy cuenta, mira. Ya, pasa al siguiente. Conclusiones. La hemorragia es de las cosas más frecuentes y potencialmente más graves en la consulta de urgencias durante la gestación. Primera causa directa de muerte materna en el Perú. En la segunda mitad del embarazo, las tres entidades que abarcan la mayor porcentaje de hemorragia son placenta previa, DPP y uterina. La siguiente. Los diagnósticos de placenta previa y DPP son clínicamente excluyentes. ¿Es uno o es el otro? No, no va a poner no. DPP versus placenta, no friega. No, es uno o es el otro. La relación entre placenta previa y el tipo placentario es directamente proporcional al número de cesáreas. La hipertensión materna se asocia a un mayor riesgo de DPP. La ruptura uterina es un fenómeno poco frecuente. En la base previa el resultado prenatal es bueno cuando el diagnóstico es prenatal. La ruptura del seno marginal normalmente no condiciona el sufrimiento materno o fetal. Así que, bibliografía. Gracias. Una hora 15. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Está
Claro. Te van a sacar